nuestro programa Dijépoli. Juan Carlos, ¿cómo va? Buenas ¿Qué tardes. tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, Poli? Bueno, un abrazo a toda la barra de allí, de la radio de EVE. Mirá, es tan complejo todo este debate, yo diría por momentos tan brumoso para una gran parte de la opinión pública sobre la ley ómnibus, el decreto 70, en fin, es tan abarcativo que creo que vale la pena preguntarnos un poco, bueno, ¿hacia qué país vamos si entre los legisladores de la derecha de Libertad Avanza, del PRO, y los amigables de derecha, esto termina en el Senado aprobándose? Y francamente, creo que tenemos que asumir en plenitud que vamos a otro país. No es que vamos a tener una ley más que no nos gusta o una ley más que sí nos gusta. Vamos a fuerte recomposición de el modelo de país, yo te diría desde hace más de un siglo, y consecuentemente a un cambio muy drástico en la vida de la gran mayoría de la sociedad. Hoy me llamó la atención que, bueno, renunció Adriana Sarkis de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Bien, uno podría decir es una renuncia más, una dependencia más, pero creo que es un simbolismo de lo que se va a destruir y de lo que viene. Estamos hablando de una científica formada en la Universidad de Buenos Aires y en el Instituto Balseiro, o sea, uno de los de mayor nivel del mundo, premio L'Oreal de la UNESCO a mujeres de la ciencia. Bueno, fue expulsada y reemplazada por un hombre que viene de una universidad privada, como corresponde, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque entre otras cosas se negó a despedir personal y por supuesto quiso seguir con la creación de 2 reactores nucleares que ahora se va a levantar. Es simplemente un dramático ejemplo que a mí me motivó a pensar todo lo que viene en ese tipo de cosas, ¿no? Porque así como no se van a hacer centrales de energía atómica, tampoco se van a hacer represas, en realidad están paralizadas. Hay suspendidas 2.000 obras públicas. ¿Y eso qué son las 2.000 obras públicas? Son escuelas, son universidades, son rutas, son redes cloacales, son hospitales, son plazas públicas. Se desmantelan los servicios hospitalarios, se desmantelan centros de investigación, proyectos sociales y culturales de todo tipo, y se va a una reducción fuertísima de todo lo que es yo diría, la oferta cultural de este país. Entre las privatizadas está Aerolíneas Argentinas, el Correo Argentino, Núcleo Eléctrica. Bien, alguien dirá, bueno, pero va a haber resistencia a lucha y veremos si eso va a pasar. Y estoy de acuerdo con que está abierto, ¿no? Pero simplemente, básicamente quería repasar algunos puntos centrales de lo que se proponen y están avanzando decididamente. ¿Y qué país vamos a tener? Vamos a tener un país sin ningún proyecto de inversión pública en obras de infraestructura, en obras grandes, sin proyectos sociales, con una reducción drástica del mundo de la cultura y con un predominio del mercado. ¿Qué es el mercado? Bueno, los grandes tiburones de las grandes corporaciones que van a ser los que ya más directamente van a manejar. Bien, creo que hay que ir tomando conciencia de que ese es el panorama que nos ofrece el presidente Milei. Estás dando por descontado que eso ocurrirá si triunfa el proyecto de ley en la votación en el Senado. Al respecto, vos que fuiste senador suplente y diputado nacional, ¿cómo está el poroteo? ¿Qué crees que está pasando ahí? Mira, yo tengo una impresión, por supuesto no tengo ninguna certeza, y me atrevo a decir que certezas no tiene nadie, ni siquiera los que están más en el caracú. Porque todo depende de una madeja de situaciones de 7, 8 senadores sobre 75 y de la voluntad política y de las fuertes presiones que están teniendo los gobernadores, principalmente por parte del gobierno nacional, a fuerza del látigo de
el presupuesto nacional. Francamente creo que está en una situación muy cercana al empate, si vos me apurás diría eso, y creo que existe una posibilidad cierta de que vuelva a diputados con la reforma de 2 o 3 artículos, muy particularmente el del impuesto a la cuarta categoría. Yo creo que es invotable ese artículo, creo que es absolutamente invotable, nada en el sur del país, donde hay decenas de miles de trabajadores que se verían perjudicados. Pero no solo ese artículo, está el del bendito RIGI, de las inversiones, que se le abre todas las riquezas argentinas sin ningún tipo de condicionamiento a las empresas multinacionales. Estos son ya no tiburones del océano Atlántico, sino que son tiburones de todos los océanos del planeta. Así que bueno, creo que está abierto. Sería muy importante que la sociedad siga presionando, ¿no es cierto?, sobre el Senado como expresión del Parlamento Nacional. Bien, acá tengo una información. De un total de 72 senadores, Unión por la Patria tiene en estos momentos 33, y entonces está a 4 del quórum propio para poder decir que no. La Libertad Avanza cuenta con solo 7 senadores, pero descuenta tener el apoyo de los 7 del PRO, serían 14, y un gran porcentaje de los 13 de la Unión Cívica Radical, serían 27. Después hay 5 senadores de partidos provinciales, Misiones, Neuquén y Río Negro, uno de Salta, otro de Córdoba. Los ojos están puestos en 4 que están en duda. 2 son de Santa Cruz y 2 de Unidad Federal. 2 de Santa Cruz y 2 de Unidad Federal. 5 repartidos entre Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta y Córdoba. Ahí estaría el quid de la cuestión, si se tratara de los números que dan para tener una aprobación o una no aprobación. Sí, con eso que vos describís completamos, yo diría, el enfoque de todo esto, ¿no? Finalmente, como yo decía al inicio, depende de ese mosaiquito que vos expresás. Ahora, ese mosaiquito es consciente del peso que tiene, de lo determinante de su actitud, y los gobernadores, de quienes de algún modo dependen, porque tampoco eso es automático, también son conscientes, y todo lo que se juegan si enfrentan al gobierno y si ceden ante el gobierno, ¿no es cierto? O sea, es un gran dilema político de fuertísimas tensiones, pero bueno, yo desde el lugar mío clásico de siempre creo que hay que rodear más que nunca al Parlamento, al Senado, de pueblo. Hay que pronunciarse, manifestarse y reclamarle que cumplan con el mandato de origen, y fundamentalmente que sean conscientes que acá no se trata de darle gobernabilidad, sino que se trata de darle gobernabilidad al pueblo y a los intereses de la nación, no a un gobierno de derecha. De acuerdo. Una sola consulta más sin violar ningún protocolo. ¿Alguna vez cuando fuiste diputado nacional te ofrecieron algo o te vinieron a buscar para que votaras contra tu propia creencia? No, debo decir que no. Y debo decir que nunca me enteré de nada por el estilo, porque creo que si no lo hubiera denunciado, pero nunca me ocurrió tal cosa. También supongo, pero ya no es otra cosa que una conjetura, ni siquiera lo coloco en ningún momento histórico, ni ahora ni de nunca, es que eso puede ocurrirle a los que son potables a ese tipo de cosas. Hay muchos otros legisladores de la mayoría de las fuerzas políticas que no son potables a eso, por lo tanto, como el caso mío, creo que nadie se le podría acercar. Bueno, creo, porque es un mundo, esa conjetura, ese pantano de la corrupción, de la inmoralidad, a mí me supera y no tengo mucha superficie de contacto con todo eso. Bien, una buena respuesta y una buena forma de que todos pensemos. Hay gente que es insobornable, otra no. Sí, y te reitero, no es que gente que es insobornable que comparte mi pensamiento político, sino que es insobornable porque tiene una actitud moral y ética que, bueno, que deviene desde su familia a su formación ideológica y política. Sin lugar a dudas. Gracias, Juan Carlos, nos sirve para pensar. Juan Carlos Junio, columnista del programa, es diputado nacional y ex senador de la